Muy buenos días, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes este momento y a continuación vamos a ahondar sobre la temática de los aspectos éticos y legales de la inteligencia artificial y su práctica en la medicina. Para conocer del tema de inteligencia artificial aplicado a la medicina, primero conozcamos su concepción general. La inteligencia artificial es un campo de las ciencias computacionales que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la predicción. Esto se logra mediante algoritmos que permiten a las máquinas analizar datos, identificar patrones y adaptarse a nuevas situaciones simulando habilidades cognitivas humanas. En su esencia pura, la inteligencia artificial utiliza métodos como el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, que permite a los sistemas mejorar su rendimiento a partir de datos. Están las redes neuronales profundas, también conocidas como Deep Learning, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, que procesan grandes volúmenes de datos complejos. Y está el procesamiento del lenguaje natural, PLN, que facilita la comprensión e interpretación entre humanos y máquinas. Finalmente, los sistemas expertos diseñados para resolver problemas específicos mediante reglas basadas en conocimiento. Esta tecnología se aplica en el ámbito de la medicina, se convierte en un motor transformador que optimiza los procesos de diagnóstico, tratamiento, prevención y gestión de la salud. La inteligencia artificial médica se refiere al uso de estos sistemas para procesar datos clínicos, interpretar información médica y apoyar a los profesionales de la salud en decisiones críticas. Su objetivo no es reemplazar al médico, eso es una premisa que siempre debemos tener presente, sino ampliar sus capacidades haciéndolas más rápidas, precisas y accesibles aún cuando hay modelos autónomos de inteligencia artificial. Por ello, los aspectos esenciales de la inteligencia artificial aplicada a la medicina son, en primer lugar, análisis de volúmenes de datos clínicos, historiales médicos, bases de datos de imágenes, dispositivos de monitoreo del paciente. También está el diagnóstico de detección precoz en enfermedades como el cáncer y predicción de complicaciones con muy alta precisión y pronóstico. La medicina personalizada, basada en factores como genética, datos clínicos, mejorando significativamente los resultados. Está la automatización de procesos clínicos y administrativos para interpretación de imágenes y optimización de tiempo hospitalario, que este apartado en particular abarca desde el aspecto del diagnóstico hasta los tiempos del personal médico, manejo de asignación de camas y de la emergencia, entre otros procesos administrativos que descongestionan el sistema sanitario. Asistencia en la toma de decisiones clínicas, es decir, recomendaciones diagnósticas y de tratamiento por parte de modelos de inteligencia artificial para el médico tratante. Avances en investigación biomédica mediante el descubrimiento de nuevos medicamentos con el uso de la inteligencia artificial. Como fundamento de la influencia de la inteligencia artificial en el campo de la medicina, se presenta el siguiente estudio. Tenemos una gráfica que muestra la reducción de tiempo en análisis clínico. Aquí se compara el tiempo necesario para analizar datos clínicos, mostrando que la inteligencia artificial reduce el tiempo de 60 minutos análisis humano a solo 15 minutos. En un ejemplo práctico, el análisis automatizado de pruebas de laboratorio para priorizar pacientes de emergencia. Estos datos se obtuvieron mediante una investigación realizada por Viras en colaboración con Microsoft, donde se demostró que la inteligencia artificial puede revisar informes clínicos 60 veces más rápido que el método manual, manteniendo una tasa de coincidencia del 91.2%. Este avance sugiere que la inteligencia artificial puede transformar significativamente la gestión de documentación sanitaria, mejorando tanto la eficiencia operativa como la precisión de la información. Ahora bien, un ejemplo adicional es la detección temprana de enfermedades cardiovasculares. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la aparición de enfermedades cardiovasculares con una precisión del 85%, analizando datos de electrocardiogramas y antecedentes médicos, y este sistema permite identificar pacientes en riesgo antes de que se presenten los síntomas, facilitando intervenciones preventivas y oportunas. Estos ejemplos ilustran cómo la inteligencia artificial está revolucionando el campo médico, mejorando la precisión diagnóstica, reduciendo tiempos de análisis y permitiendo la detección temprana de enfermedades, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes.
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, como ocurre en muchas disciplinas, la inteligencia artificial se ha instalado en la medicina como una herramienta fundamental para el desempeño, siendo no solo una realidad, sino un campo de continuo avance que nos puede facilitar y mejorar el desempeño profesional. Su importancia se cimienta en que este tipo de tecnologías permite procesar y analizar los datos médicos, de tal forma que se pueda mejorar la asistencia sanitaria. Análisis médicos y de imágenes. Como parte de este apartado, el diagnóstico médico, esta es otra de las aplicaciones más interesantes dentro de esta rama, pues se pueden analizar los datos para realizar diagnósticos certeros y precoces. Su utilidad en este aspecto ha sido considerablemente prometedora en el ámbito de la medicina con la llegada de la inteligencia artificial, sobre todo para enfermedades que se desarrollan muy rápido, como algunas patologías degenerativas o ciertos tipos de cáncer. Al identificarlos a tiempo, el tratamiento puede comenzar antes y parar su progresión. Un claro ejemplo de la eficacia en este campo es su aplicación en los casos de cáncer de mama. El diagnóstico de cáncer de mama con uso de la inteligencia artificial. Gracias a la IA, se han desarrollado sistemas de detección precoz que permiten realizar mamografías eficaces en las etapas más tempranas de la enfermedad, así como mejorar la precisión de los radiólogos. También se encuentran importantes aplicaciones de la inteligencia artificial en aspectos como tratamientos farmacológicos, terapias personalizadas, robótica en cirugía asistida por la inteligencia artificial, asistentes virtuales para el seguimiento de pacientes crónicos, inteligencia artificial en la optimización de los recursos hospitalarios, sistema de apoyo en la toma de decisiones, es decir, que la inteligencia artificial propone decisiones al médico tratante. Todos estos ejemplos son solo muestras de cómo la inteligencia artificial puede mejorar cualquier área de la medicina y la salud. Puede interpretar imágenes radiológicas, facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos, analizar el genoma de un paciente, pero también es de gran ayuda para optimizar los recursos sanitarios ya disponibles, ya que pueden automatizar aquellas tareas que se repiten más en el proceso sanitario. Sin embargo, el reto de la inteligencia artificial exige aún una amplia regulación para evitar futuras complicaciones médico-legales o ético-legales en torno a las herramientas de la IA, que proporcionan soporte a los profesionales sanitarios en su toma de decisiones clínicas. En cuanto a los aspectos éticos y legales de la inteligencia artificial en la salud, ante el abanico de posibilidades que se abre hoy en día a la aplicación de la inteligencia artificial en las actividades sanitarias, surge una duda. ¿Puede la IA tomar decisiones éticas y que cumplan con la legislación vigente? La rapidez con la que se está implantando la IA no solo tiene beneficios, sino que también áreas sensibles que plantear una serie de riesgos que tienen que ser tenidos en cuenta y que pudiesen atentar contra los derechos humanos. Uno de esos riesgos, bastante simple, por cierto, es que igual que los principios éticos existen y podemos reflexionar sobre ellos a la hora de realizar un desarrollo desde el punto de vista de la IA, y no ocurre lo mismo con el tema de la legislación. Los cambios en la IA se producen actualmente de una manera ágil y dinámica, de tal forma que cuando se aprueba una legislación, o bien esta no recoge en toda su amplitud la variabilidad del desarrollo de la inteligencia artificial, o los cambios que se producen en ella son tan rápidos que la legislación se queda atrás. No en cuanto a la protección de los principios que rigen los modelos de la IA y los principios éticos, sino de su regulación en su esencia, en el ámbito de aplicación. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que la asistencia sanitaria tiene aspectos tan críticos y tan sensibles que tiene que llevar un aparejado, una profunda reflexión ética y legal a la hora de desarrollar cualquier tipo de tecnología que va a utilizarse en la misma, a la vez que tiene que ser parte integral de su introducción y su seguimiento, no solamente en el momento en que se crea el modelo de inteligencia artificial, sino también durante su aplicación y posterior a su aplicación para estar en una constante auditoría del modelo de inteligencia artificial.
Por ello, la responsabilidad de la normativa del funcionamiento de la inteligencia artificial no puede quedar en manos de sus creadores. El Estado tiene un rol fundamental en la gobernanza de las nuevas tecnologías y más aún cuando afectan intereses tan sensibles en el marco del desarrollo de las legislaciones en materia de inteligencia artificial. La Unión Europea propuso en el 2019 iniciativas para fomentar este avance tecnológico, garantizando la seguridad y protección de los derechos humanos. ¿Qué ocurrió? Establecieron una serie de requisitos para indicar cuándo una IA es fiable, basándose en principios éticos. Primero, acción y supervisión humana, siempre presente en la creación de modelos de inteligencia artificial y para considerarlos fiables. Solidez y seguridad técnica, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y responsabilidad. Si nos damos cuenta, estos aspectos están muy tomados de la mano con los principios éticos que rigen el ejercicio de la medicina, que vamos a ver más adelante, de manera que las legislaciones mundiales están haciendo uso de esos principios éticos que rigen el derecho médico para legislar en materia de inteligencia artificial también, sobre todo la que se va a aplicar en la salud, en el ámbito hospitalario. Posteriormente, en el 2021, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial, con un giro de más de interesante, puesto que no solo se centra en la regulación tecnológica de la inteligencia artificial, de cómo se va a aplicar la inteligencia, sino sus usos, estableciendo una graduación de los riesgos que puede causar riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo, porque sí, la inteligencia artificial trae con ella un riesgo intrínseco que no podemos dejar a un lado, no se puede aislar. Y con esta propuesta se clasificó los tipos de riesgo en los modelos de inteligencia artificial. En cuanto a los principios para el uso ético de la inteligencia artificial en la salud, con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, en particular en el área de la salud, los retos e implicaciones éticas de esta nueva tecnología se han hecho evidentes, dadas las consideraciones éticas descritas en toda esta información que he venido planteando. Las diferentes organizaciones gubernamentales, tanto de Venezuela como a nivel mundial, se han preocupado por establecer principios éticos que guíen la investigación y la aplicación de los sistemas de la inteligencia artificial a nivel mundial, las que explicaremos a continuación. En primer lugar, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, y la Organización Mundial de la Salud, para luego hacer un análisis de los principios éticos que van a ver en el ejercicio de la medicina y cómo están relacionados. En primer lugar, tenemos los principios de la Unión Europea. En el documento de directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, en el 2009, la Comisión Europea busca promover una inteligencia artificial fiable basada en tres componentes: la legalidad, entendida como el cumplimiento de las leyes y las regulaciones pertinentes; la ética, entendida como el respeto a los principios y los valores éticos; y la robustez, entendida como la confiabilidad de la tecnología en términos tanto técnicos como sociales, más allá de los derechos exigibles por la ley. La Unión Europea considera que la reflexión ética sobre las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, es fundamental para entender las implicaciones de estas tecnologías. La Unión Europea considera los siguientes principios como parte de su norma: respeto de la autonomía humana, prevención del daño, porque el daño está previsto, el error está previsto dentro de los modelos de inteligencia artificial; equidad, explicabilidad. Ahora bien, entre los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS ha sido la primera en proponer principios éticos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial a nivel internacional, en un esfuerzo por considerar los principios éticos y consolidarlos ya existentes para que en la aplicación de
estas tecnologías y de la información y de la comunicación se tengan presentes y sobre todo en el área de la salud, así como los principios propuestos por la OECD o la Unión Europea para el desarrollo o la implementación de la inteligencia artificial en general. En su documento Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud, la Organización Mundial de la Salud propone 6 principios para la IA. Entonces, la Unión Europea propone sus principios y la Organización Mundial también propone los de ellos. Sin embargo, ambos tienen mucha similitud. Primero, proteger la autonomía humana. Segundo, promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. Tercero, garantizar la transparencia y la claridad. Cuarto, promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Quinto, garantizar la exclusividad y la equidad. Sexto, promover una IA con capacidad de respuesta y sostenible. La Organización Mundial de la Salud busca que estos principios sirvan de guía a gobiernos desarrolladores, a empresas y a organizaciones intergubernamentales y sociedad civil para el uso ético de la inteligencia artificial en la salud. Ahora, en cuanto a los principios de la OECD, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el documento establece en el 2009 que sus recomendaciones sobre política pública específicas a la inteligencia artificial para instituir estándares comunes entre los países miembros que sean implementables y duraderos en el tiempo, además de recomendaciones puntuales para la elaboración de políticas nacionales y de cooperación, es decir, no solamente para aplicarlas internamente, sino para los países que sean miembros. Y propone 5 principios éticos o valorativos para la administración de una IA confiable. Valores humanos y justicia, transparencia y explicabilidad, robustez y seguridad y rendición de cuentas. De esta manera, busca incentivar que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas y del planeta y que ayude a la inclusión de grupos históricamente marginados, reduciendo inequidades económicas de género o de cualquier otra índole, y esté alineada con un desarrollo sostenible y de bienestar. Ahora bien, ¿qué aspectos éticos se deben considerar entre los retos asociados a la inteligencia artificial? En primer lugar, los sesgos en los sistemas de algoritmos de inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no se entrena con datos representativos, presenta sesgos. Es importante identificar y mitigar estos sesgos para garantizar decisiones justas y equitativas. Los sesgos en la IA se refieren a la presencia de prejuicios sistemáticos en los resultados generados por el sistema de la IA, o sea, en el resultado que el modelo de inteligencia artificial emite. Los sesgos pueden surgir en diferentes etapas del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, desde la recopilación de los datos hasta la formulación de algoritmos y la implementación en implicaciones del mundo real. Las principales causas de estos sesgos son datos sesgados, sesgos en el diseño de algoritmos, sesgos en los datos de entrenamiento, porque el modelo de inteligencia artificial es entrenado. Él se entrena con información, con datos. Falta de diversidad en el desarrollo, etc. Estos sesgos nos van a tener una manifestación más o menos evidente, pero que pueden ser múltiples y puede generar discriminación algorítmica, perpetuación de estereotipos, falta de equidad, falta de transparencia, y ello trae errores y posibles consecuencias, incluso legales, en materia de aplicación de la IA en la medicina, que es nuestro ámbito. Otro aspecto a tener en cuenta se refiere a la transparencia en la toma de decisiones y la responsabilidad, basados en principios éticos, por lo que debemos tener una claridad en la responsabilidad en caso de errores o fallos en el sistema. Un ejemplo de sesgo en inteligencia artificial ocurre con los algoritmos entrenados para diagnosticar melanomas de lunares anormales. Como el banco de imágenes utilizados para entrenar muchos de estos algoritmos contienen casi exclusivamente fotografías de lunares de personas blancas, el margen de error de las predicciones del algoritmo con las personas con tonos más oscuros de piel es mucho más alto.
Entonces, la sobrepresentación de personas blancas las favorece desmedidamente, a pesar de que el índice de mortalidad por melanoma es mucho más alto en las personas de piel oscura. Pero ¿qué ocurre ahí? El fallo viene dado por la manera como se entrena el algoritmo y ocurre en consecuencia el sesgo. ¿Y sobre quién recae la responsabilidad? La atribución de responsabilidad por existencia de sesgos algorítmicos en un sistema de inteligencia artificial es un asunto complejo por dos razones. Por una parte, es prácticamente, no digamos imposible, pero es sumamente complejo probar que el sesgo del sistema es intencional. La responsabilidad por los daños generados por un sesgo debe ser determinada exclusivamente a partir de las decisiones asumidas como no malintencionadas, porque se supone que cuando se entrena el modelo no se hace con mala intención. La teoría lo indica así, que se tomaron en la preparación de la base de los datos y la selección de variables y examinando qué tan apropiado fue el uso dado a las predicciones del sistema. Por otra parte, incluso si se puede rastrear la fuente del sesgo, no es claro si la responsabilidad debe ser atribuida a los individuos involucrados en el diseño del algoritmo, a la empresa dueña del algoritmo o incluso al Estado por no prestar una vigilancia adecuada para el cumplimiento de ciertos estándares de cuidado. Por ello, surge la necesidad de establecer directrices claras adaptadas a estas realidades tecnológicas, puesto que en materia de responsabilidad, vamos a hablar de responsabilidad penal, se establecen grados de participación, se establece responsabilidad, individualización de la responsabilidad. Entonces, cuando venga un hecho, un daño como consecuencia de un sesgo, debemos establecer claramente sobre quién recae la responsabilidad. Ahora, tenemos un aspecto importante en materia de ética con la inteligencia artificial y es el consentimiento informado. En el campo de la aplicación de la inteligencia artificial en el sector sanitario, los pacientes deben ser informados de manera clara y comprensible sobre el uso de la inteligencia artificial en su tratamiento y su diagnóstico, y deben dar su consentimiento antes de la implementación de estas tecnologías. Por ello, debemos reflexionar sobre el derecho de los pacientes frente a las decisiones asistidas por inteligencia artificial. Los pacientes tienen mero derecho a conocer cómo se utilizan sus datos y a recibir explicaciones sobre las decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial que afecten su salud. Nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos, puesto que las decisiones algorítmicas pueden ser sesgadas o discriminatorias debido a precondiciones perjudiciales, diseños inadecuados o conjunto de datos insuficientes o mal seleccionados. Y a medida que los sistemas basados en algoritmos adoptan decisiones automatizadas, es decir, que no necesitan tanta intervención humana, el posible sesgo se vuelve masivo. El hecho de que la inteligencia artificial sea uno de los mayores desarrollos tecnológicos en el siglo XXI y que tenga la capacidad de incidir de manera positiva, pero también negativa en la vida del ser humano, debe ser tenido siempre en cuenta. Y así, el uso de los sistemas de inteligencia artificial puede vulnerar derechos fundamentales protegidos y amparados, no solo por la Constitución de nuestro país, sino también por acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República. En ese escenario, el derecho necesita responder a los nuevos retos que se plantean y ofrecer respuestas jurídicas vanguardistas ante esta realidad que tenemos sobre inteligencia artificial, en este caso aplicada en el ámbito de la medicina. Ahora bien, consideraciones del uso de la inteligencia artificial desde la óptica del derecho médico y la bioética. El uso de la inteligencia artificial en la medicina plantea una serie de desafíos éticos y legales que deben ser abordados de manera crítica y fundamentada. Desde una perspectiva bioética, los principios fundamentales de la medicina, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que era lo que le decía que estaban relacionados con los principios de las legislaciones mundiales, se ven profundamente afectados por la implementación de estas tecnologías. Desde el punto de vista jurídico, el impacto legal es igualmente relevante, considerando las implicaciones en términos de responsabilidad civil, protección de datos personales y equidad en el acceso a los servicios de salud. En cuanto a la perspectiva ética basada en los principios anteriormente descritos, la autonomía del paciente en la inteligencia artificial
la medicina puede influir en la autonomía del paciente al limitar el proceso en la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, los algoritmos pueden recomendar tratamientos basados en patrones de datos sin explicar completamente las razones detrás de esas decisiones. Esto contraviene el principio de transparencia y puede generar una relación médico-paciente basada en la confianza tecnológica en lugar de una interpretación humana. Y debemos recordar las bases sólidas del acto médico y de la relación médico-paciente que son inherentes a la medicina y que no las podemos aislar. La beneficencia y la no maleficencia. La inteligencia artificial promete mejorar la precisión diagnóstica y reducir errores médicos, lo que está alineado con la beneficencia. Sin embargo, también existen riesgos de maleficencia derivados de fallos de algoritmos, sesgos en los datos de entrenamiento y uso indebido de la tecnología. De manera que, aun cuando vemos lo bueno, también no podemos dejar a un lado que existe fallas, que existen problemas que deben ser resueltos. Justicia. La justicia en la distribución de recursos médicos puede verse comprometida si el acceso a la inteligencia artificial está limitado por factores económicos, geográficos, sociales, o como por ejemplo en países de bajos ingresos las herramientas de inteligencia artificial podrían no estar disponibles. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Bueno, exacerbando las desigualdades existentes en salud, de manera que no va a ser justo e igual para todos el acceso a la salud con inteligencia artificial. Ahora, esta es la perspectiva ética. Ahora, en cuanto a la perspectiva jurídica, responsabilidad y regulación, responsabilidad civil y penal, uno de los mayores desafíos legales es determinar quién es responsable cuando un error médico es causado por un modelo de inteligencia artificial. En sistemas tradicionales, la responsabilidad recae sobre los profesionales médicos o los fabricantes de dispositivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no vamos a decir que siempre, pero sobre el personal médico o de pronto las clínicas, eso va a depender del caso. Sin embargo, en el caso de los sistemas de inteligencia artificial autónomos, por ejemplo, sistemas de robots en el que no interviene el humano, o de pronto sistemas de recomendación, chatbots, en los que son totalmente autónomos, la responsabilidad puede ser difusa. Un ejemplo, si un algoritmo falla en diagnosticar una enfermedad debido a datos insuficientes o sesgados, ¿quién debe responder? ¿El desarrollador? ¿El hospital? ¿O el profesional que usó la herramienta? Ello no es una respuesta rápida de contestar. Esto necesita de verdad bastante comprensión, considerando el uso de modelos de aprendizaje profundo que su interpretación resulta compleja. Los ingenieros saben a lo que me refiero. Y para la determinación de la responsabilidad penal, no podemos dejar a un lado la teoría general del delito y sus implicaciones frente a estos escenarios tecnológicos. Los abogados saben a lo que me refiero. Sobre todo los automatizados y los autónomos, en los que surgirían nuevos retos hasta en la determinación de los grados de responsabilidad. Ahora, en cuanto a los fundamentos legales en materia de inteligencia artificial, a continuación, algunas de las legislaciones a nivel mundial en materia de inteligencia artificial. Tenemos la Unión Europea con el reglamento de inteligencia artificial, propuesta en el 2021, clasifica los sistemas de inteligencia artificial por niveles de riesgo, establece requisitos para el desarrollo y uso y prohíbe las aplicaciones de inteligencia artificial consideradas de alto riesgo para derechos fundamentales. En Estados Unidos, All Bill of Rights en el 2022 presenta principios para proteger derechos humanos, leyes estatales enfocadas en transparencia y privacidad de algoritmos, enfoque sectorial en regulación de inteligencia artificial. China, por su parte, establece directrices de inteligencia artificial en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial en el 2020, enfocadas en el desarrollo estratégico y una regulación flexible, promocionando el liderazgo global de la inteligencia artificial y haciendo énfasis en la seguridad y en la ética. Canadá, por su parte, establece directrices para el uso de inteligencia artificial responsable en el 2019 y promueve ética en la inteligencia artificial, investigación responsable, inclusión y protección de minorías, transparencia y en algoritmos.
Ahora, Brasil, en el marco legal de inteligencia artificial, un proyecto de ley del 2020 establece principios para el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial, enfoque en derechos humanos, privacidad y no discriminación. Por su parte, Argentina, con el Plan Nacional de Inteligencia Artificial en el 2020, promueve el desarrollo de ella con un enfoque en inclusión social y establece lineamientos para la investigación y la aplicación de ética. Finalmente, Venezuela este año plantea el proyecto de ley de inteligencia artificial el 19 de noviembre del 2024. La Asamblea aprueba en primera discusión y por unanimidad el proyecto de ley de inteligencia artificial. Este proyecto, compuesto por 57 artículos, busca regular, promover, proteger y evaluar e impulsar el desarrollo y el uso de inteligencia artificial en nuestro país, buscando garantizar el cumplimiento de principios y derechos fundamentales, así como el uso sostenible de los recursos naturales y la soberanía nacional. Entre los objetivos del proyecto se encuentran promover y proteger el desarrollo y la aplicación de la IA, garantizar el cumplimiento de principios y derechos fundamentales, fomentar la innovación y la educación en tecnologías de inteligencia artificial y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales. Y finalmente, fortalecer la soberanía nacional y el desarrollo del país. Ahora, quiero plantearles o comentarles casos de fallas o errores en aplicación de inteligencia artificial, porque aun cuando debemos plantear soluciones a los retos de la inteligencia artificial, ello no quiere decir que estamos en contra de la inteligencia artificial. Estamos a favor de la evolución de la inteligencia artificial. Sus resultados son más de prometedores, pero efectivamente existen errores que no podemos dejar a un lado. Caso IBM Watson for Oncology. IBM promovió su sistema de Watson for Oncology como una herramienta avanzada para recomendar tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, en el 2018 se descubrió que algunas de sus recomendaciones eran incorrectas o inseguras debido a sus limitaciones en su entrenamiento basado en datos sesgados, que les hablaba del sesgo. Esto llevó a cuestionamientos sobre la confiabilidad de la inteligencia artificial en medicina y con toda razón, y la necesidad de garantizar la supervisión humana en todas las recomendaciones médicas, cosa que debe ser así. La intervención humana debe estar siempre presente. El ser humano debe verificar el proceso y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en medicina. No debe estar aislado del médico. Por su parte, el caso de un chatbot de inteligencia artificial y suicidio en Bélgica en el 2023. Un joven belga afectado por ecoansiedad mantuvo conversaciones con un chatbot de IA llamado Elisa en la plataforma Chai. Estas interacciones, en lugar de ofrecer apoyo, aparentemente reforzaron sus pensamientos negativos, culminando en su suicidio. La familia joven afirmó que sin la influencia del chatbot, él aún estaría con vida. Este caso en particular, pues bueno, puede ser debatido, los abogados sabemos, quien de pronto escucha este caso, bueno, aquí de pronto hay mucha tela que cortar. Lo que quiero traer a colación con este caso es que es el tema de la personalización de la atención del paciente, sobre todo en materia de psicología, en este caso, que si el sesgo, que si el modelo no está bien, pero bien entrenado, pueden ocurrir fallas y pueden traer como consecuencia esto que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque en la noticia, en el caso, indicaban que el modelo de inteligencia artificial no contradecía al paciente, de manera que imagínense que esto ocurra y que puedan traer estos desenlaces fatales. ¿Cómo queda la responsabilidad y quién responde ante este daño? Y finalmente, el caso del algoritmo de diagnóstico de enfermedades médicas, un estudio reveló que los sistemas de inteligencia artificial utilizados para el diagnóstico basado en imágenes pueden cometer más errores que los profesionales médicos. Esto se debe a diferencias en la forma en que la inteligencia artificial y los humanos procesan la información, lo que puede llevar a diagnósticos incorrectos. Sí, es un hecho real que ocurren errores, ocurren falsos positivos, ocurren falsos negativos en diagnóstico, en tratamiento, y que son temas que merecen ser debatidos, que merecen ser regulados y que actualmente se están normando a nivel mundial en materia de inteligencia artificial aplicada a la medicina.
Finalmente, desde la posición de este investigador, considero que la integración de la inteligencia artificial en la medicina debe ir acompañada de un marco regulatorio robusto que aborde tanto los aspectos éticos como los legales. Es imperativo, señores, garantizar que las herramientas de inteligencia artificial sean auditables y transparentes, permitiendo identificar y corregir sesgos y errores. Además, los legisladores deben trabajar en colaboración con expertos en bioética, pudiendo hacer comités de ética, medicina e informática para desarrollar políticas que equilibren la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales de los pacientes que están supradefendidos en todas las legislaciones que nombramos anteriormente. La justicia distributiva debe ser una prioridad. La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la medicina, pero solo si se implementa de manera equitativa. De lo contrario, podríamos estar perpetuando desigualdades estructurales bajo la apariencia del progreso tecnológico. Finalmente, la responsabilidad debe ser claramente definida. Yo abogo por un modelo de responsabilidad compartida que incluya desarrolladores, proveedores de servicios y profesionales médicos, con mecanismos claros de comprensión en caso de daños, donde se indique la responsabilidad, los posibles daños, las consecuencias en cada caso particular en la medida de lo posible. No es trabajo fácil, pero que sí se debe hacer. No estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando del derecho a la salud y del derecho a la vida. Finalmente, y como conclusión, tengo que el uso de la inteligencia artificial en la medicina es una oportunidad para mejorar la calidad y la equidad de la atención, pero solo si se desarrollan e implementan marcos éticos y legales adecuados. Esto requiere un enfoque multidisciplinario que combine los avances tecnológicos con un compromiso firme con los principios de ética y legales que rigen la materia médica. Finalmente, les dejo esta pregunta. ¿Estamos preparados realmente para confiar plenamente en las máquinas para salvar uno de los bienes más protegidos por el Estado, el derecho a la vida? Esto es un llamado al balance y a la responsabilidad entre innovación y ética. Gracias.